¿Por qué nadie te enseñó a ser rico desde que eras niño? Te enseñaron muchas cosas, a sumar, a leer, a obedecer, pero nunca te enseñaron lo más importante, cómo funciona el dinero. Y eso no es casualidad. Creciste aprendiendo a trabajar, pero no a generar riqueza, a cumplir, pero no a cuestionar, a seguir instrucciones, pero no a tomar decisiones. Y aunque parezca normal, eso define toda tu vida, porque el dinero no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto entiendes. Hay personas que ganan poco y construyen algo, y otras que ganan mucho y siguen en cero. La diferencia no es el salario, es el conocimiento, porque el dinero tiene reglas, y si no las conoces, vas a jugar toda tu vida, sin saber cómo ganar. Te enseñaron a depender de un sueldo, de un horario, de alguien más, pero no te enseñaron a crear, a generar ingresos propios, a multiplicar lo que tienes, a construir algo tuyo. Y mientras no entiendas eso, vas a seguir trabajando, pero no avanzando, porque el problema no es tu esfuerzo, es la falta de dirección. Y aquí empieza el cambio. Cuando dejas de preguntar, ¿cuánto puedo ganar? Y empiezas a preguntar, ¿cómo funciona el dinero realmente? Porque cuando entiendes eso, dejas de trabajar por dinero y empiezas a hacer que el dinero trabaje para ti. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo aún más fuerte, algo que está frenando a la mayoría sin que lo note: el error de depender de un solo ingreso. Si hoy tienes un ingreso, pero sientes que no avanzas, necesitas escuchar esto con atención, porque la mayoría de las personas vive así. Un solo ingreso, un solo sueldo, una sola forma de sobrevivir, y aunque parece normal, aunque parece seguro, es uno de los errores más peligrosos que existen, porque cuando solo tienes una fuente de dinero, también tienes un solo punto de caída. Si ese ingreso se detiene, todo se detiene. Tus gastos siguen, tus responsabilidades siguen, pero tu dinero desaparece. Y eso no es estabilidad, es fragilidad disfrazada de seguridad. Te enseñaron a buscar un trabajo estable, a tener algo seguro, pero nunca te explicaron lo más importante: depender de una sola fuente te hace vulnerable, porque no tienes control real. Dependes de decisiones que no son tuyas, de horarios que no eliges, de condiciones que no defines. Y mientras crees que estás estable, en realidad estás limitado. Limitado en ingresos, limitado en crecimiento, limitado en opciones. Las personas que realmente avanzan no viven así. No dependen de una sola entrada de dinero. Crean, diversifican, construyen, no porque sea fácil, sino porque entienden algo que muchos ignoran: depender de una sola fuente. Es un riesgo constante. Pero aquí viene el problema. Muchos quieren cambiar esto, pero no saben por dónde empezar, porque nunca desarrollaron algo clave: la habilidad de generar valor. Y esto es lo que tienes que entender. El dinero no llega por trabajar más horas, llega por el valor que eres capaz de crear. No es tu tiempo, no es tu esfuerzo, es lo que puedes ofrecer, resolver, mejorar, crear, porque alguien paga cuando recibe algo útil. Y mientras no desarrolles esa habilidad, vas a seguir dependiendo de un sueldo, de una oportunidad, de alguien más. Pero cuando empiezas a generar valor, todo cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes no veías nada. Empiezas a entender que puedes crear ingresos sin depender de un solo camino. Tu mentalidad cambia. Dejas de pensar como alguien que espera y empiezas a pensar como alguien que construye. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio, porque ya no estás atrapado en una sola opción. Ahora tienes alternativas, y eso es lo que te acerca a la libertad. No se trata de dejar todo de un día a otro. Se trata de empezar a construir algo adicional, algo que crezca, algo que dependa de ti, algo que puedas controlar. Y poco a poco, ese extra se puede convertir en tu principal fuente.
Pero todo empieza con una decisión: seguir dependiendo o empezar a construir, porque mientras tengas una sola entrada, siempre vas a estar en riesgo. Pero cuando empiezas a crear más, empiezas a tomar el control. Y cuando tienes control, empiezas a avanzar de verdad. No necesitas hacerlo perfecto, pero sí necesitas empezar. Porque el peor error no es no saber, es quedarte igual, sabiendo que puedes cambiar. ¿Por qué tu tiempo no te hará rico? Te enseñaron a cambiar tiempo por dinero, horas por pago, días por salario, y durante mucho tiempo, eso parece suficiente, porque te permite sobrevivir, pagar cuentas, mantenerte en movimiento. Pero hay algo que casi nadie te dice. Ese modelo funciona para vivir, pero no funciona para crecer, porque el tiempo es limitado. No puedes duplicarlo, no puedes guardarlo, no puedes expandirlo. Cada día tiene las mismas horas, y no importa cuánto te esfuerces, no puedes salirte de ese límite. Y si tu ingreso depende directamente de tu tiempo, tu crecimiento también está limitado. Puedes trabajar más horas, puedes esforzarte más, puedes intentar ganar un poco más, pero siempre habrá un techo, un punto donde ya no puedes hacer más. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque creen que la única forma de ganar más es trabajar más. Pero eso solo te cansa, no te hace avanzar. Ese es el problema. Las personas que realmente construyen riqueza no venden su tiempo, construyen algo que funciona sin ellos. Crean sistemas, desarrollan activos, generan ingresos que no dependen de estar presentes todo el tiempo. Mientras tú trabajas para generar dinero, ellos construyen formas para que el dinero se genere solo. Y al inicio, la diferencia no se nota. Parece que todos están en el mismo nivel. Pero con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme, porque uno sigue intercambiando horas y el otro está multiplicando resultados. Uno vive al día y el otro construye futuro. Y eso cambia completamente la vida. Pero para llegar ahí, necesitas cambiar algo más profundo que tus acciones. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Dejar de pensar como alguien que trabaja por dinero y empezar a pensar como alguien que crea valor. Porque el dinero no llega por las horas que trabajas, llega por el impacto que generas, por lo que sabes hacer, por lo que puedes resolver, por lo que puedes construir. Y eso no tiene límite. Pero cambiar esa mentalidad no es fácil, porque implica salir de lo conocido, de lo seguro, de lo cómodo. Y eso da miedo. Da miedo intentar algo nuevo. Da miedo fallar. Da miedo no saber cómo empezar. Pero aquí está la otra verdad. Quedarte donde estás también tiene un precio silencioso, pero constante. Tu tiempo, que no regresa. Tu energía, que se desgasta. Tu vida, que avanza, sin cambios reales. Y ese precio muchas veces es más alto que el miedo a intentarlo. Porque cada año que pasa es un año más, haciendo lo mismo, esperando algo diferente. Y ahí es donde tienes que decidir, seguir intercambiando tiempo por un ingreso limitado o empezar a construir algo que pueda crecer sin depender de ti todo el tiempo. No se trata de dejar todo de un día a otro. Se trata de empezar pequeño, pero con intención. Aprender algo nuevo, crear algo propio, explorar nuevas formas de generar ingresos y poco a poco dejar de depender únicamente de tu tiempo, porque cuando logras eso, todo cambia. Tu ingreso deja de tener un límite, tu tiempo empieza a liberarse y tus opciones se multiplican. Y entonces entiendes algo que antes no veías. No era falta de esfuerzo, era falta de estrategia. Y ahora que lo sabes, la decisión es tuya. Seguir haciendo lo mismo o empezar a construir algo más grande. No necesitas tener todo resuelto, pero sí necesitas dar el primer paso. Porque la diferencia entre los que se quedan y los que avanzan no es el tiempo, es lo que hacen con él. La disciplina que construye libertad. Todo lo que has entendido hasta ahora, sobre el dinero, sobre el sistema,
sobre tus decisiones, no sirve de nada si no hay disciplina, porque saber no cambia tu vida. Puedes entender todo, puedes tener claridad, puedes darte cuenta de lo que estás haciendo mal, pero si no actúas, todo sigue igual. Lo que realmente cambia tu vida no es lo que sabes, es lo que haces todos los días, y ahí es donde entra la disciplina. La disciplina es lo que separa a los que entienden de los que avanzan, porque entender es fácil, pero hacer todos los días, eso es lo difícil. Disciplina es levantarte, aunque no tengas ganas. Es empezar, aunque no te sientas listo. Es avanzar, aunque no veas resultados inmediatos. Disciplina es decir no, cuando quieres gastar, cuando quieres evitar el esfuerzo, cuando quieres quedarte en lo cómodo, porque lo cómodo no te transforma. Lo cómodo te mantiene donde estás. Y si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir en el mismo lugar. Disciplina es seguir cuando nadie te ve, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay aplausos, cuando parece que no está pasando nada. Porque ahí es donde realmente se construye el cambio. La libertad no se construye en un momento grande. No ocurre de un día para otro. No llega de golpe. Se construye en decisiones pequeñas, repetidas todos los días. Cada vez que eliges ahorrar, en lugar de gastar. Cada vez que eliges aprender, en lugar de distraerte. Cada vez que eliges avanzar, aunque sea poco. Eso es lo que construye tu futuro. Pero la mayoría falla ahí, porque quiere resultados rápidos, quiere ver cambios inmediatos, quiere sentir que todo está funcionando, desde el primer momento. Pero la realidad es otra. El crecimiento es lento, es incómodo, es silencioso. Hay días donde no quieres seguir, días donde dudas, días donde parece que no vale la pena. Y es justo ahí donde la disciplina hace la diferencia, porque la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides hacer, a pesar de cómo te sientes. Y eso es lo que la mayoría no entiende. Quiere cambio, sin sacrificio. Quiere resultados, sin esfuerzo constante. Pero eso no existe. Si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. No una vez, no cuando tengas ganas. Todos los días, aunque no sea perfecto, aunque no sea rápido, aunque no sea cómodo. Porque ahí, en esa incomodidad, es donde ocurre el crecimiento. Es donde te conviertes en alguien distinto, más fuerte, más consciente, más enfocado. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar motivación, porque la motivación es temporal, va y viene, depende del momento. Pero la disciplina permanece. Y cuando construyes disciplina, ya no necesitas sentirte listo, ya no necesitas ganas, solo haces lo que tienes que hacer. Y eso, con el tiempo, cambia absolutamente todo. Tu forma de pensar, tus hábitos, tus resultados. Y lo que antes parecía difícil, se vuelve normal. Porque ya no dependes de emociones, dependes de tu compromiso. Y ese compromiso es lo que te lleva al siguiente nivel. Porque cuando tienes disciplina, ya no solo entiendes el camino, ahora puedes recorrerlo. La libertad que buscas no está en un momento perfecto, ni en una oportunidad única. Está en lo que haces, todos los días. Tu decisión define tu futuro. Después de todo lo que has visto, de todo lo que has entendido, de todo lo que has empezado a cuestionar, ya no puedes decir que no sabías. Ya viste el sistema. Ya entendiste que el dinero no se trata solo de trabajar más. Ya reconociste errores que antes parecían normales. Ya empezaste a notar patrones, hábitos, formas de pensar que te estaban dejando exactamente en el mismo lugar. Y ahora, solo queda una cosa: decidir. Porque al final, todo se reduce a eso. No a tu pasado, no a la familia en la que creciste, no a las oportunidades que no tuviste, no a lo que te faltó, sino a lo que decides hacer a partir de ahora.
Y eso es poderoso, porque significa que todavía puedes cambiar el rumbo. Muchas personas pasan su vida entera culpando al pasado, culpando a lo que no tuvieron, a lo que les hicieron, a lo que no salió como esperaban. Y aunque sí, hay cosas que duelen, cosas que pesan, cosas que marcaron tu historia. No puedes seguir construyendo tu vida desde ahí, porque si sigues viviendo desde la herida, desde la excusa, desde la resignación, vas a seguir tomando decisiones que te mantengan atrapado. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Tu vida no cambia cuando entiendes algo. Tu vida cambia cuando decides algo, cuando eliges actuar distinto, cuando eliges pensar distinto, cuando eliges dejar de repetir lo mismo. Porque puedes escuchar 1000 mensajes, leer 1000 libros, ver 1000 videos, pero si tus decisiones siguen siendo las mismas, tu futuro también lo será. Seguir igual también es una decisión. Esperar también es una decisión. Postergarlo también es una decisión. Decir luego empiezo también es una decisión. Y muchas veces las personas creen que no están eligiendo, pero sí lo están haciendo. Eligen quedarse, eligen no actuar, eligen no moverse. Y con eso, también están formando su futuro. Por eso tienes que entender algo importante. Cada decisión, por pequeña que parezca, está construyendo la vida que vas a tener. Cada vez que eliges aprender, estás construyendo. Cada vez que eliges ahorrar, estás construyendo. Cada vez que eliges no rendirte, estás construyendo. Pero también, cada vez que eliges posponer, cada vez que eliges lo fácil, cada vez que eliges seguir en automático, también estás construyendo. Solo que estás construyendo la misma realidad de siempre. Porque el futuro no es algo que llega de repente. No aparece solo. No cambia por arte de magia. No mejora porque sí. El futuro se crea. Se crea con lo que haces hoy, con lo que repites hoy, con lo que toleras hoy, con lo que decides hoy. Y eso significa que tu futuro no empieza mañana, empieza ahora, en este momento, en la decisión que tomas después de escuchar esto. ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir esperando el momento perfecto? ¿Vas a seguir diciendo que después? ¿Vas a seguir dejando tu vida en pausa mientras el tiempo sigue avanzando? ¿O vas a empezar, aunque sea con poco, aunque sea lento, aunque todavía no tengas todo claro? Porque empezar imperfecto siempre será mejor que quedarte quieto esperando sentirte listo. Nadie construye una vida diferente, pensando igual, decidiendo igual y actuando igual. Si quieres algo nuevo, tienes que convertirte en alguien que elige diferente, alguien que ya no se mueve por impulso, sino por dirección, alguien que ya no solo desea cambiar, sino que empieza a demostrarlo. Y sí, al principio cuesta dejar lo conocido, cuesta dejar hábitos viejos, cuesta sostener decisiones nuevas, pero también cuesta seguir igual, cuesta vivir limitado, cuesta sentir que puedes más y no hacerlo, cuesta ver pasar el tiempo sin construir nada distinto. Así que la verdadera pregunta no es si cambiar cuesta. La verdadera pregunta es, ¿qué costo estás dispuesto a seguir pagando? Porque si no decides tú, la vida decidirá por ti. El tiempo decidirá por ti. La rutina decidirá por ti. Tus hábitos decidirán por ti. Y cuando eso pasa, terminas viviendo una vida que no elegiste conscientemente. Solo la fuiste dejando pasar. Pero hoy no tiene que ser así. Hoy puedes detenerte, pensar y elegir. Elegir salir del automático. Elegir actuar con intención. Elegir construir algo real. No desde la prisa, no desde la presión, sino desde la claridad. Porque cuando decides de verdad, aunque el avance sea lento, todo empieza a cambiar. Tu enfoque cambia, tus hábitos cambian, tu energía cambia, tu camino cambia. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Así que ahora la pregunta es simple, pero poderosa. ¿Vas a seguir en el mismo lugar o vas a empezar hoy? Porque tu futuro
no depende de lo que sueñas, depende de lo que decides y la decisión empieza ahora. Hoy entendiste algo que puede cambiar completamente tu vida financiera. Entendiste que no es cuánto ganas, es de cuántas formas puedes generar dinero, que depender de un solo ingreso no es seguridad, es riesgo disfrazado, que mientras tengas una sola entrada siempre vas a estar a una decisión de perderlo todo. Y también entendiste algo más importante: el dinero no llega por tu tiempo, llega por el valor que eres capaz de crear, porque puedes trabajar todos los días, puedes esforzarte más que nadie, pero si sigues dependiendo de una sola fuente, vas a seguir limitado. La diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que construye riqueza no es cuánto trabaja, es cuántas opciones tiene. Así que ahora la pregunta es clara: ¿vas a seguir dependiendo de una sola entrada o vas a empezar a construir más? No necesitas hacerlo perfecto, pero sí necesitas empezar. Empieza a aprender algo nuevo. Empieza a crear una segunda fuente. Empieza a desarrollar una habilidad que genere valor. Aunque sea poco, aunque sea lento, pero empieza hoy.